Bienvenidos a Logística y Transformación. Este nuevo episodio, como siempre, me acompaña mi amiga Jackie Hueso. Jackie, bienvenida a Logística y Transformación nuevamente. Gracias, Eduardo, y este es un episodio, la verdad, un espacio de las preguntas, consultas que nos llegan a través de redes sociales, de estos temas prácticos que en el día a día de la logística se agradece que usted nos llene de sabiduría, ¿verdad?, de cómo llevarlo a cabo, porque son estos temas o estas preguntas que llegan a través de nuestros usuarios en las diferentes plataformas. Y ahora vamos a tener uno de estos temas, también no solo importante, sino de utilidad para la práctica de muchas empresas y también la práctica de estas personas que están iniciando en el proceso de la logística, como es la seguridad en la cadena de abastecimiento. Ya en episodios anteriores hemos hablado de tipo de como el abastecimiento, cadena de suministro, y ahora cuál es la importancia de la seguridad. Así que, Eduardo, cuéntenos más del tema. ¿Por qué es importante tener una seguridad en la cadena de abastecimientos? Sí, lo primero que tenemos que tener claridad que la seguridad de la cadena de abastecimiento va más allá a un tema de robos, porque muchas veces asociamos o relacionamos. Exacto, o sea, pensamos que la seguridad como tal de la cadena de abastecimiento está asociada a que me roben la mercancía, que me roben el producto, está asociado nada más a temas físicos de extracción. Exacto. O hurto. No, voy a decirlo así, la seguridad de la cadena de abastecimiento va mucho más allá. Va a temas, si bien de hurto, pero también va a temas de contaminaciones de carga, manejo de la carga, las políticas que yo manejo en el concepto de la seguridad de mi abastecimiento, las políticas con mis socios comerciales, las estrategias de seguimiento ante incidencias. Todo voy a decir, conjunto de elementos, conjunto de políticas, procedimientos, controles, análisis del riesgo. Hoy vamos a hablar algo que se llama análisis del riesgo también. Es lo que compone el universo de la seguridad de la carga. Es mucho más allá que un tema nada más de extracción de mercadería. Interesante, Eduardo. ¿Y cómo inicio siendo una empresa, verdad? ¿Cómo inicio con esta parte de la seguridad que ya usted nos comenta que es algo más complejo? No solamente es cuestión de hurto, ¿verdad?, sino que es algo más estratégico también. ¿Cómo inicia una empresa con el tema de la seguridad en su cadena de abastecimiento? Excelente pregunta, porque cuando hablamos ya de la seguridad y sus etapas, tenemos que hablar de procesos. Okay. ¿Y qué procesos vamos a hablar? Vamos a hablar de procesos de socios comerciales o a quién le compro. ¿A quién le compro un producto? ¿A quién le compro un servicio? ¿Con quién estoy haciendo negocio? Esa persona o esa empresa con quien estoy haciendo negocio, con los que estamos relacionándonos, nos van a poner en un nivel de riesgo, van a comprometer nuestra marca. Luego, los medios de transporte. Estos transportistas que seleccionamos, que están dentro de los socios comerciales que operamos, están manejándome la carga de la manera correcta, están bajando el nivel de riesgo para que haya una manipulación indebida. Luego, instalaciones. Cuento con instalaciones seguras, propias, instalaciones seguras de mis socios comerciales. Y hablamos que lo que nos encanta en este podcast, tecnología. ¿Qué tecnologías estoy yo utilizando para asegurar la calidad de la carga, que no tenga contaminación y que garantice disminuir ese riesgo reputacional? Porque al final jugamos con eso también. No, y lo que usted dice de verdad es muy importante, y aquí viene también una cosa que en el día a día debemos como empresa tener en cuenta: a los socios comerciales. ¿Cómo elijo yo un buen socio comercial que sé que también me va a dar esa seguridad inicial, ¿verdad?, de que todo esté en orden y evitar que mi producto esté contaminado de cosas ilícitas que no tiene que estar? Importantísimo. Ya dijiste una palabra importante, que es la palabra ilícito.
Sí. la palabra que nos puede conllevar a perder miles de dólares. Hay un estudio de World Economic Forum que dice que las compañías que han puesto en riesgo su carga han perdido entre el 40 y el 45%, no solamente de la carga en sí, sino del riesgo patrimonial. Exacto. Entonces, Y reputacional y también. reputacional, porque cuando hay un ilícito en la cadena de abastecimiento, vamos a darnos cuenta del ilícito, Sí. pero también vamos a preguntar, ¿y qué llevaba ese transporte? ¿De quién era? ¿De quién era? ¿Qué producto es? Y entonces vamos a dar el paso ya no solo financiero, que al final la reputación se monetiza. Exacto. ¿Cuánto cuesta una marca? Entonces, los socios comerciales acá se vuelven claves de que puedan demostrar que son transparentes, que son socios confiables y que son socios que garantizan que dentro del eslabón de supply chain, de la cadena de abastecimiento, ellos cumplen con los parámetros más que requeridos para que esa cadena sea saludable a nivel de seguridad. No, y la verdad es un tema que diariamente se toca en las empresas, entonces es un tema de interés para nuestro público, porque sé que hay muchas empresas que nos siguen en nuestras plataformas y la verdad acá su experiencia en la logística puede brindarles a ellos también esta parte de visión, ¿verdad? Como dicen, la voz del experto, ahorrarse muchos dólares y dolores de cabeza. dolores de cabeza de cómo hacerlo, porque ya es un camino recorrido y aprendido, ¿verdad? Entonces, elegir buenos socios comerciales. Eso es clave. Es clave. También la parte de tener preparada de la manera más correcta a los colaboradores de la empresa, se vuelve parte de la seguridad, ¿verdad? Sí, ese hecho de la capacitación, la formación es fundamental en tener una cadena de abastecimiento segura. Nosotros tenemos que invertir y tenemos que verlo como inversión y no como un gasto. El que yo todos los años tengo un programa y me gusta el enfoque, hablar mitigación de riesgos, hablar de garantías de seguridad de la carga. Eso tiene que ver con el humano, eso tiene que ver con formación, capacitación, eso tiene que ver que hagamos esa inversión para que nuestros colaboradores, nuestra estructura tenga conocimientos y fundamentos básicos de lo que es la seguridad de la carga. ¿Qué es conocimientos y fundamentos básicos? La selectividad de mis proveedores, qué es lo que les debo de revisar, qué es lo que les debo de pedir, qué les debo auditar. Y aquí empezamos a hablar ya de temas de auditorías, de revisiones, de certificación de proveedores, donde yo opero con proveedores o partners comerciales certificados. Luego, hablar de certificaciones de procesos. Por ahí hay una certificación de operador confiable, que lo que hace es garantizar el comercio seguro y habla de 13 factores de seguridad de la carga, que ese es un capítulo, un episodio que tenemos que desarrollar porque es la forma que a través de 13 factores podemos garantizar nuestra cadena de abastecimiento. No, y también es un tema que diariamente lo vemos a través de diferentes experiencias de empresas, ¿verdad? Entonces, si yo soy alguien que está iniciando, Eduardo, ¿cuáles son los principales factores que debo de tener en cuenta a la hora de poner tal vez un método, un proceso para darle seguridad a mi cadena de abastecimiento? Vamos a comenzar, que ya lo hablamos, las personas invertir en las personas capacitadas, formadas, con enfoque en la seguridad de la cadena logística, manejo de la carga, seguridad de las instalaciones, enfoque en seguridad de los socios comerciales. ¿Dónde comienzo? Con las personas formadas, capacitadas. Luego, procesos y procedimientos. ¿Cuál es mi proceso de selección del proveedor? ¿Cuál es mi procedimiento de alta de un proveedor? ¿Lo tengo escrito? Hoy va procedimiento. ¿Los tengo escrito o está en la mente de Jackie? Y el día que Jackie no esté, ese día empezamos a contratar a cualquiera y de pronto nuestra contaminación de carga. Luego, ¿qué tecnologías podemos utilizar y maximizar a las personas? Esos procesos, procedimientos escalables y con esa tecnología, ¿cómo la cruzo para poder bajar los índices de riesgo? Esos son como que los pasos básicos que deberíamos de dar. Buenas personas, capacitadas, formadas, escribir procedimientos, políticas. ¿Cuál es mi política de aceptación mínima para que un proveedor cumpla a ser mi proveedor de servicios?
Luego, ¿cuáles tecnologías están disponibles en el mercado que yo puedo utilizar? Una vez que yo tengo claro sobre esos 3 elementos, empiezo a construir y hago una revisión de mis socios comerciales. Y ojo, que los socios comerciales no se limitan al tema nada más a los que nos venden productos o servicios, también son nuestros clientes. Y nuestros clientes, estamos haciendo negocios con empresas que nos están usando para lavar dinero. Eso es un riesgo y eso es un ilícito. Sí. Estamos analizando si al que le vendo mi producto o servicio lo utiliza y es una empresa legalmente constituida con fondos, voy a decir, lícitos. Lícitos, sí, ¿no? Y en la práctica se da mucho. Hay empresas que no tienen nada que ver en casos ilícitos, pero aparecen manchadas, por decirlo así, ¿verdad? Porque eligieron un mal proveedor. Entonces esto ya viene a botar todo el trabajo, tal vez de años, que ha tenido esta empresa y que la marca y que no tuvo nada que ver en el caso, pero como iba dentro de su contenedor, de su producto y decía la empresa tal, ¿verdad? Entonces es como tan importante elegir bien las personas, tanto de proveedores como de colaboradores, ¿verdad? Y tener los riesgos asociados a las personas. Exacto. Los riesgos asociados a las personas. Eso sí, no hay tecnología que podamos eliminar ese riesgo, sino que más que todo es capacitar, ¿verdad? Sí. Crear un ambiente laboral óptimo, estar en la supervisación, porque tal vez no podemos ver las actuaciones de todas las personas, pero sí tener un ambiente que me permita saber la productividad de cada quien, ¿verdad? Y ahí meter la tecnología que nos va a ayudar también en la parte de fiscalización, visualización, pero también el elemento importante, ¿verdad? El humano, ¿verdad? Que es prácticamente el que decide hacer una buena o una mala acción, y ahí es donde una empresa... Y te digo algo adicional. Sí. No solamente formado y capacitado el personal, pero también el personal correcto. Estamos haciendo un buen proceso de selección, estamos haciendo un buen proceso de investigación, de revisión de antecedentes, de revisión de esa estructura de persona como tal, estudios socioeconómicos, financieros de mis colaboradores. ¿Por qué? Porque esto nos puede poner en un riesgo que la persona sea susceptible a ilícitos. Te voy a dar un dato de la Oficina Nacional de Droga y Crimen de Estados Unidos. El comercio internacional mueve ilícitamente entre drogas, contrabandos, más de 3 trillones, perdón, 2.2 trillones anuales de carga ilícita, ya sea de contrabando, drogas o cualquier otro que no esté declarado de forma legal. Entonces, ¿te imaginas que es tener una persona que no fue bien investigada y te la infiltraron? Voy a hablar, y cualquiera que nos esté escuchando en las redes a decir, es que ya se puso en modo James Bond. No. No, pasa. Pasa. Y seguido. Sí, entonces te infiltran personas para que ellos sean los que permiten los ilícitos. Con 2.2 trillones de carga ilícita, claro que hay un riesgo latente. Y es lo otro, pensar que el riesgo es un tema de película, pensar que el riesgo es un tema de ficción o que no está cerca de nosotros. Ese sería un error gravísimo que podemos cometer ya. Sí, ¿no? Y también pensar que yo no estoy exento a que me pueda ocurrir esto, ¿verdad? Entonces, también mi siguiente pregunta va en base, si yo ya tengo mis socios comerciales con los que trabajo, ya armé mi equipo, ¿verdad?, de colaboradores, pero ¿cómo yo hago una evaluación para ver que todo esté funcionando de la mejor manera? Porque puede ser que algo inicia bien, pero algo pasa en el camino, como estamos hablando del tema de infiltrados que de repente aparece, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para ir detectando eso y evitar que mi buen camino se convierta en algo que no tenía yo previsto como empresa? Muy buena pregunta, porque nos lleva a cómo gestiono el nivel de riesgo. Lo primero es que nosotros tenemos que analizar niveles de riesgo, hacer matrices de riesgo, herramientas. ¿Qué herramientas? Para saber si está bien mi cadena de abastecimiento. Analizar cada proceso. Y voy a hablar desde que al que le compro en China.
a este que le compro en China cumple con regulatorias, cumple con normativas, o es alguien que está fuera de regulatorias y normativas. No voy a hablar de marca, pero ustedes se acuerdan que en el 2000, a finales del 2000, se hizo famoso que una marca global le producían en China y salió un video de escándalo que era casi en contexto de esclavitud. Sí. Y esta marca se vio afectadísima globalmente. Exacto. ¿Por qué? Por no validar que las condiciones de trabajo no cumplían con el estándar, voy a decir, no solo normativo, sino moral. Moral. Entonces yo digo, herramientas. Que análisis de derechos humanos. Imagínate. O sea, ya sí. Estamos hablando que pasamos de un tema normativo, regulatorio, pero también moral. Moral. Entonces, hacer las siguientes herramientas aplicadas a la cadena de abastecimiento. Una herramienta es el análisis de riesgo. Mi proveedor, mi partner comercial, mi socio comercial, cumple con normativas, cumple con marco regulatorio, no expone mi marca. Y entonces hay unos modelos y hay unas metodologías para los que están comenzando en la logística o quieren entrar a garantizar su cadena de abastecimiento, algo que se llama análisis de riesgo, matrices de riesgo, donde yo agarro cada proceso de la cadena logística, vengo y analizo al que le compro cumple normativas, riesgos. Luego le pongo una ponderación y hago esa matriz que se cruza, ¿no? Del 1 al 5, ¿cuál es el nivel de riesgo? Si es 5 es el más alto, que puede ser reputacional, puede ser multas, puede ser imagen. El 1 es el más bajo, donde la afectación es mínima. Pero luego está la otra variable que se cruza, que es ocurrencia. ¿Qué probabilidad de ocurrencia hay? Hay una ocurrencia alta y una ocurrencia baja. Y en función de cruzar probabilidad e impacto, me dice si es un riesgo alto, bajo, medio. Y obviamente lo que sea alto, tengo que trabajarlo, tengo que implementar medidas para bajar ese riesgo en la cadena de abastecimiento. Y cuando eso sucede, Eduardo, por ejemplo, y hay un tema de alerta con una persona dentro de la empresa o un socio comercial, ¿cuál es el proceso a seguir para evitar, verdad, que tal vez vamos a evitar un problema grande, pero cómo tratar esos temas delicados? Si alguien está en este momento, ¿verdad? En su empresa, que ya está con una alerta de que algo no está funcionando bien dentro, ¿cuál sería como ese mecanismo a seguir? Lo primero, hacer un assessment, una evaluación, como te decía, con una matriz de riesgo, agarro cada proceso, luego auditoría. Y no le tengamos miedo a ser auditores y a ser auditados. Exacto. Entonces, ¿y qué es una auditoría? No una auditoría forense, sino una auditoría que, voy a decirlo así, está viendo el futuro, pero también ve el presente. El presente es ese riesgo o ese problema, ese incumplimiento, ese marco normativo fuera. Eso es ahorita. Luego, hacer un plan de acción. Entonces, fíjate, ahí vas. Primero, el tema de herramientas, matrices de riesgos, auditorías a mis socios comerciales y luego planes de acción. ¿Cómo mitigo ese riesgo? A través de un plan de acción. Y voy a poner algo práctico. Mi proveedor está utilizando menores de edad en el trabajo. Eso es un riesgo, es un marco normativo, está violentando leyes. Entonces, ahí, como eso es un riesgo alto de 5.5, entonces lo primero es, vengo y corto relación. Porque esos riesgos normativos y legales, nosotros no podemos operar con empresas que violenten los principios legales. Entonces ya empiezo a escribir políticas, que es la siguiente herramienta. Entonces yo vengo, revisé mi proceso, luego de mi proceso le apliqué análisis de riesgo, luego le apliqué la auditoría y luego sobre esto hago un plan de acción. Y las acciones deben de ser en función de un marco de políticas. Todo aquel proveedor que esté fuera de la ley, yo no puedo operar con él, porque pone en riesgo la continuidad del negocio y aquí. Que a eso nos está llevando hoy la seguridad de la carga. La seguridad de la carga en la cadena de abastecimiento o la seguridad en el supply chain pasó de ser un tema operativo táctico a ser un modelo estratégico de continuidad de negocio. No, y en la práctica sucede mucho. Hay empresas que están bien establecidas, bien posicionadas y una mala práctica de un socio comercial o una mala acción de un colaborador ha hecho prácticamente que la empresa no solo se venga abajo, ¿verdad? Sino que pierda
todo ese plan estratégico de crecimiento que tenía, ¿verdad? Y ahí viene como, ¿y ahora qué hago, verdad? El tema de la imagen, el tema de la el costo reputacional. El costo reputacional, ¿verdad? ¿Y qué pasa también dentro de la empresa con estos colaboradores que dicen, no, no quiero estar en una empresa que se prestó a esto, ¿verdad? Ya no me da seguridad, ya no me siento parte de, porque tengo miedo de que el día de mañana yo salga involucrado en algo que yo no hice. Me encanta lo que acabas de decir y te voy a ser honesto, que no lo había tomado desde el aspecto de persona analizando ese riesgo. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Eso es un ejecutivo, alguien que te genera valor en la empresa, que analice y dice, yo no quiero ser parte de una organización, de una empresa que está fuera de la ley, que no está dentro del marco normativo, porque no quiero manchar mi imagen como profesional. La empresa pierde un gran colaborador, la empresa pierde talento humano, también por estar fuera de un marco, o voy a decir, por no mitigar esos riesgos en la cadena. Y es interesante, perdemos también talento humano. Talento humano que, no me dejará mentir, cuesta mucho prepararlo y encontrar una persona ¿Cuánto idónea. Nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta encontrar una persona? Tiempo y costo, porque también la operación no puede parar. Y también este elemento es importante porque no solo sabe el proceso, no solo conoce el ambiente de la empresa, sino que también se vuelve indispensable para que ese producto llegue a donde tiene que estar. Sí, y yo voy un poco acá con la practicidad en la seguridad. Yo tengo que validar mis socios comerciales, al que le compro, al que le vendo. Tengo que validar mis instalaciones propias y las de tercero. Si tiene la seguridad para resguardar mi carga o cualquiera la puede manipular, introducirme cualquier ilícito. Tengo que ir a validar predios, parqueos, puertos, fronteras. ¿A dónde están parando mis contenedores? Exacto. Una ruta segura. Tengo definido por dónde traslado la carga, cuál es la ruta, dónde son las paradas autorizadas, cuál es mi protocolo anti-incidencias y cuál es mi protocolo de paradas autorizadas, y saber que si paró en un lugar donde no está autorizado, hay una incidencia, hay algo, y cuál es mi plan de acción. Entonces empezamos, viste que la seguridad de la carga es un conjunto de elementos. Un conjunto de elementos, sí. Porque puede ser que estemos en un país seguro, pero a veces las acciones no se definen por la seguridad o no de un país, sino también por el actuar de las personas, tanto ya sea un socio comercial, como sea un colaborador de la empresa. Y también esto me da también parte de no solo seguridad de que mi producto va a llegar, sino que también pasa por esto de que todo en la logística es costos. Entonces, si yo me detengo en un lugar que no tenía que hacerlo, pierdo el tiempo y pierdo dinero, y ahí ya se va descompensando también en la parte de la empresa, ¿verdad? Porque esto en la logística no es desconocido y que muchas veces, digamos, el encargado del área dice, solo fue una vez. Está bien que solo fue una vez, pero esa vez ya empieza a hacerse frecuentemente y ya la empresa al final dice, no me dan los números. ¿Qué pasa aquí, verdad? Entonces puede ser que una acción pequeña se vaya agudizando y vayamos teniendo consecuencias. Sí, y las consecuencias, vamos a hablar de consecuencias económicas directas, donde yo afecto mis ingresos, afecto mi reputación, que eso es dinero, cuánto me cuesta la marca, cuántos años me tardé en construir la marca. Pero también hablamos de consecuencias financieras con nuestros socios comerciales, que es nuestro cliente. Le voy a dejar de servir, le voy a dejar desabastecido, como se contaminó su embarque, su flete, entonces no le va a llegar la carga en tiempo. ¿Cuánto va a impactar esto en venta perdida? En no tener el stock en punto, en no tener la mercancía en el punto de venta porque mi carga fue retenida por una contaminación o porque no cumple con la regulatoria del comercio internacional y violenta la seguridad. No, y
son casos que son reales y hay que tenerlos en cuenta desde el inicio. No importa solo porque no podemos decir marcas. Sí, porque no podemos decir marcas, pero pues conocemos experiencias que se han hecho hasta virales, ¿verdad? En redes sociales, y eso también hay que tener en cuenta. El contenedor de bananos, sin decir marcas, que agarraron hace poco con drogas. Imagínate qué es el estrés, que salga tu empaque ahí en el decomiso. Ahora, la empresa que llevaba el producto, seguramente que ellos no están metidos en el tema. Pero qué tan débil, y lo voy a decir así, a medida que la cadena de abastecimiento tiene un eslabón débil en carga, en almacenes, en manipulación, en seguridad de las personas, ese eslabón es el que va a hacer que se introduzca el ilícito y perdamos dinero, imagen y reputación. Y también levantar una marca con una mala reputación es un costo alto y es un trabajo complicado porque o puede ser irreversible. Exacto. Y hacer una nueva marca, ¿cuánto nos cuesta? Credibilidad, confianza, que son factores importantes a la hora de elegir una empresa para que, digamos, si yo como cliente necesito que la empresa sea confiable, necesito que tenga buena imagen y que tenga un buen récord. Entonces, y que te garantice el abastecimiento, porque una empresa que no tiene seguridad en sus servicios, en cadena de abastecimiento, seguro que su contenedor se va a ver preparado, va a tener más inspecciones, va a tener más revisiones de aduana, de drogas, etcétera. Entonces, al final, te hace más ineficiente. Exacto, y el producto se tarda mucho más que una empresa que cumpla con toda esta parte de seguridad, que son elementos vitales a la hora de crecer como empresa. Si yo tengo un mal proveedor o malos socios comerciales porque no lo sé elegir, o a veces viene el tema de por qué es más barato es mejor, y tendríamos que evaluar esos términos porque a veces sí, los costos pueden ser más bajos, pero si mi proveedor o mi socio comercial tiene riesgo reputacional, tendría que pensar si vale la pena un costo menos a la seguridad que me da tal vez una empresa que sí cumpla con todo. Te voy a compartir un dato duro. Según Deloitte, dice que el 30% de las empresas que implementan procesos y seguridad de la carga, lo voy a traducir de otra manera. Y hace poco lo hablábamos en un episodio con la gente de Trazaloy. Las empresas que garantizan la seguridad de la carga a través de trazabilidad reducen sus costos en un 30%. Eso es Deloitte. Nuestro amigo de Ezequiel de Argentina nos compartía que entre un 15 y un 30 optimizaban ellos con trazabilidad. Entonces, velo por el otro lado. También optimizas costos al generar control y trazabilidad en tus procesos de seguridad de la carga, seguridad en la cadena de abastecimiento. No, interesante, y son elementos que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta y son a veces en el día a día no centralizamos, ¿verdad? La parte que la seguridad nos da es el crecimiento, y no solo el crecimiento, sino también una buena imagen. Sí, yo para ir creo que cerrando el concepto de este episodio, y voy a decir de lecciones aprendidas, garantizar con quién hago negocio, socios comerciales. Exacto. Al que le compro en China o al que le compro en Estados Unidos, al que le compro. 2, luego, ¿quién participa adicional en esa cadena de abastecimiento? Mi transporte, que sea confiable, que sea seguro, que tenga condiciones de GPS, que me garantice gente formada y capacitada, que tenga trazabilidad de la carga, como hemos hablado en otros episodios. 3, instalaciones. Si mis socios o mis propias instalaciones cumplen con requisitos mínimos de seguridad de la carga. Y voy a terminar con el concepto del famoso en logística que nos encanta, el end-to-end. Garantizar de inicio a fin, donde termina mi cadena de abastecimiento, que cada uno son eslabones: comprador, naviera, transportista terrestre, almacenadora, predios, puntos de parada, hasta llegar a mi consumer o a mi cliente, es seguro, es trazable. Porque de lo contrario, hay algo que se llama continuidad del negocio, y hoy la seguridad en la cadena de abastecimiento
garantiza la continuidad del negocio, Jackie. Exacto. Bueno, gracias Eduardo por compartir su experiencia, ¿verdad?, con este tema. La verdad que es un tema de gran impacto para las personas que están iniciando, las que ya están en proceso de crecimiento, o para las empresas ya establecidas, ¿verdad?, para que tomen en cuenta, de verdad, en cuenta la seguridad. Sí, y parte de lo que tú decías al inicio, este podcast está enfocado a contribuir, generar valor a los que nos escuchan, y vamos a traer un episodio más adelante sobre el concepto del operador confiable de aduanas. Ahí les dejo un poco ya la mente abierta para que la seguridad de la cadena de abastecimiento la generemos a través de una certificación centroamericana donde podemos garantizar la continuidad del negocio con una ventaja competitiva. Así que dentro de poco vamos a tenerles esa oportunidad para aprender de esto. Así que seguimos nosotros con nuevos episodios, nuevos invitados también acá en Logística y Transformación, y también invitarlos a que nos dejen sus dudas, sus temas, sus comentarios para poder abordarlos en este espacio. Bueno, esto es Logística y Transformación. Nos estamos viendo o escuchando la próxima semana. Bendiciones, un abrazo.